El curso consideramos muy importante mencionar estas dos causas de hiponatremia frecuente porque en muchas oportunidades comparten signos, comparten síntomas y se vuelve un reto interesante e importante para los clínicos diferenciar una u otra frente a la condición clínica del paciente y la importancia de hacer un diagnóstico tanto etiológico como una terapéutica adecuada en términos de intervención a tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos dos síndromes, de esas nuevas definiciones, de por qué hoy en día debemos llamarlos de esta manera y obviamente con un enfoque terapéutico. El objetivo que pretendemos es que usted recuerde las características más importantes del síndrome de inapropiada antidiuresis y síndrome renal perdedor de sal, que adquiera algunas competencias para realizar un enfoque adecuado del paciente con hiponatremia y definitivamente fortalezca sus estrategias terapéuticas frente a la intervención en estas dos enfermedades. El síndrome de inapropiada antidiuresis, que antes se conocía como síndrome de secreción inapropiada o exagerada de hormona antidiurética, fue descrito por Schwartz y colaboradores en 1957 en pacientes con cáncer broncogénico. Se creía en esa época que solamente afectaba a pacientes con patología pulmonar y que era la principal causa de este llamado en ese momento síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. El término que hoy en día se propone y es más aceptado desde hace ya un poco más de una década es el término de síndrome de inapropiada antidiuresis, así lo llamaremos de aquí en adelante, porque no todos los pacientes sean relacionados con elevación de la hormona antidiurética y vamos a ver los diferentes patrones de secreción que esta misma hormona puede llegar a tener. Tiene características fundamentales y es que el paciente curse con hiponatremia hipotónica euvolémica, que curse con osmolaridad en la orina elevada, un sodio en orina habitualmente mayor a 40 miliequivalentes por litro y que obviamente tengamos una etiología probable al síndrome. Los componentes fundamentales del síndrome de inapropiada antidiuresis son los que ustedes ven aquí descritos. ¿Qué significa esto? Que tenemos posiblemente una secreción y un comportamiento de la hormona antidiurética inadecuado o inapropiado, un exceso de agua, mucho más que un déficit de sodio, porque el paciente cursa con hiponatremia y no necesariamente esto implica un descenso del sodio corporal total. De la misma manera, puede ser desencadenado por estímulos no osmóticos y, como decíamos en un principio, en las fases ya con tendencia a la cronicidad de la enfermedad, la hiponatremia suele ser euvolémica. El patrón de secreción de la hormona antidiurética ha sido caracterizado desde hace ya varios años. En el síndrome de inapropiada antidiuresis, un patrón de secreción tipo A es cuando tenemos secreción irregular de esta hormona. Si ustedes observan en la diapositiva, tiene un inicio en 120 milimoles por litro, desciende y luego puede volver a ascender, es decir, una secreción irregular, inespecífica e impredecible. En el patrón tipo B suele ocurrir una secreción basal elevada a pesar de una regulación normal de la osmolaridad. Es decir, no hay una respuesta adecuada a los cambios de la osmolaridad con la hormona antidiurética. El patrón tipo C es un patrón más descrito con reajuste de hormostato, en donde existe posiblemente unos cambios en la concentración de hormona antidiurética mucho más abruptos con respecto a la concentración sérica de sodio. Y finalmente, el patrón tipo D es un patrón en donde tenemos nosotros normalmente un tipo de hormona antidiurética que puede ser indetectable y eso hace pues que se tenga el síndrome. Lo que ven en gris es el patrón de secreción pues normal de la hormona antidiurética. Cuando intentamos analizar las posibles causas
y la frecuencia de presentación de estos patrones de secreción de la hormona antidiurética nos encontramos con diferentes etiologías supremamente interesantes. El patrón de secreción tipo A de hormona antidiurética habitualmente suele ser el 30% de este tipo de patrón. Los niveles basales de hormona antidiurética suelen ser altos, como veíamos, y se sugiere la hipótesis que puede estar relacionados con muchos tumores y por secreción excesiva de esta misma hormona antidiurética. El patrón tipo B, también un 30%, con un comportamiento de osmolaridad urinaria basal alto y constante, es más explicada por desórdenes de la neurohipófisis y desórdenes en la regulación de la osmolaridad sérica. Un patrón tipo C, que también corresponde al 30%, está relacionado con un inapropiado incremento de la hormona antidiurética antes de la corrección de la hiponatremia, y el patrón tipo D, que es el menos frecuente, el 10%, y está relacionado con mucha frecuencia con mutaciones en los receptores B2 de la hormona antidiurética. Para entender un poquito las alteraciones particularmente cerebrales que ocurren en los pacientes con síndrome de apropiada antidiuresis, es muy importante recordar un concepto que mencionábamos en una conferencia anterior, y es el concepto de osmolaridad total de una solución, que es la suma de la osmolaridad efectiva más la osmolaridad inefectiva. Esa osmolaridad efectiva es la misma tonicidad, es decir, los determinantes del paso de líquido de un espacio a otro y que se mantengan dentro de esos espacios, y de ahí se deriva la fórmula que ustedes conocen de osmolaridad total de una solución igual a 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8, con descripciones de esta fórmula ya clásicas que han atravesado la barrera del tiempo. Cuando nos enfrentamos a un paciente con hiponatremia por el síndrome de inapropiada antidiuresis, ocurre un estado de hipotonicidad que hace que el cerebro tenga que ocurrir o tener un fenómeno de adaptación a esa disminución de la tonicidad y posiblemente a una alteración en el contenido de agua que hace que se pierda sodio, potasio y cloro para bajar la osmolaridad, una adaptación lenta, y posiblemente también una pérdida de algunos osmolitos orgánicos que en un momento dado es fundamental tener en cuenta cuando vamos a ocurrir un fenómeno de rehidratación rápida para evitar complicaciones. Por eso es importante tener en cuenta que estos pacientes requieren una corrección lenta y paulatina del sodio sérico. Esta corrección lenta y paulatina del sodio sérico es muy importante porque con mucha frecuencia, cuando existe una rápida corrección de una hiponatremia crónica con un incremento rápido en la concentración de sodio del plasma, puede ocurrir el síndrome de desmielinización osmótica, que antes se llamaba síndrome o mielinolisis póntica, porque sabemos que está comprometido no solamente el puente, sino también a nivel extrapontino, relacionado con un rápido ascenso del sodio sérico. Cuando ocurre todo lo contrario, es decir, cuando el paciente tiene un rápido inicio, una hiponatremia aguda o una rápida corrección de una hipernatremia crónica, lo que puede ocurrir es una edema cerebral con herniación uncal. Diapositiva 10. Dentro de esas alteraciones del sodio que pueden confundirse con el síndrome de inapropiedad antidiurética, se encuentra la hiponatremia ficticia y la pseudohiponatremia. Recordemos que la primera de ellas, lo que existe es un aumento de la glucosa y de otros solutos que favorecen la salida de agua del espacio intracelular, cuando realmente el sodio corporal total se encuentra normal, y es importante hacer la relación entre el nivel de glucemia y el sodio sérico. En cambio, la pseudohiponatremia es más un error de laboratorio. Recordemos que normalmente el sodio se mide en la fracción líquida del plasma, pero si por alguna razón aumenta esa fase sólida del plasma, por ejemplo por aumento de lípidos, vamos a tener una menor espacio, proporcionalmente menor segmento de medir el sodio sérico, y eso hace que tengamos una interpretación errada de que el sodio está falsamente disminuido. De esta manera, tenemos en cuenta que el síndrome de apropiada antidiuresis tiene diferentes causas. Hay descritas enfermedades malignas, decíamos que se fue descrito inicialmente con cáncer broncogénico, pero también con otros tipos de
de cáncer pulmonar, del tracto digestivo, con linfomas. En fenómenos infecciosos en pediatría es muy frecuente en el caso de neumonías virales y neumonías bacterianas, en los pacientes con grados severos de agudización de una crisis asmática, falla respiratoria también de cualquier etiología o enfermedades del sistema nervioso central. También están descritas como posibles causas algunos efectos de medicamentos que alteran la secreción de la hormona antidiurética. Dentro de ellos está descrita la carbamazepina como uno de los más frecuentemente usados en pediatría, narcóticos, ciclofosfamida, algunos antipsicóticos y obviamente análogos de la hormona antidiurética como desmopresina, en donde el exceso de su acción nos va a llevar a tener intoxicación acuosa y un síndrome de inapropiada antidiuresis. Es muy importante tener presente los criterios diagnósticos del síndrome de inapropiada antidiuresis. Hay algunos criterios que deben cumplirse para hacer el diagnóstico. Uno de ellos, y es fundamental, es que exista una disminución de la osmolaridad efectiva, habitualmente por debajo de 275 milosmoles por kilo de agua, con osmolaridades en orina por encima de 100 milosmoles por kilo durante episodios de hipotonicidad, en pacientes que están eubolémicos sin signos clínicos de hipovolemia ni ortostatismo, ni tampoco pacientes con signos clínicos de excesiva carga de volumen. Esto es muy importante porque una condición sine qua non para hacer el diagnóstico de síndrome de inapropiada antidiuresis es que el paciente esté eubolémico. Si a esto se le asocia una concentración de sodio por encima de 40 miliequivalentes por litro con una ingesta de sodio normal en presencia de función tiroidea y suprarrenal normal, sin uso reciente de diuréticos, estamos enfrentados a un síndrome de inapropiada antidiuresis. Como en muchas oportunidades no es fácil hacer el diagnóstico porque tiene factores de confusión, existen algunas pruebas complementarias que pueden ser útiles. Por ejemplo, el nivel de ácido úrico en el plasma suele estar por debajo de 4 miligramos por decilitro. Recordemos que frente a un estado de hipovolemia aumenta la reabsorción del ácido úrico en el túbulo proximal y está pues aumentado el ácido úrico en condición de hipovolemia. En el síndrome de inapropiada antidiuresis aumenta la excreción y habitualmente se encuentra disminuido los niveles séricos de ácido úrico. El BUN puede estar por debajo de 10 y cuando evaluamos la fracción excretada de sodio suele ser mayor al 1% y eso también hace parte de los diagnósticos complementarios supremamente importantes. Puede también tenerse en cuenta que falle en corregirse la hiponatremia después de infusiones de solución salina normal y de aporte adecuado de sodio. Habitualmente que no existe una corrección con medidas individuales y si usted puede medir niveles séricos de hormona antidiurética pues sería ideal para saber la condición y el patrón de secreción de la hormona antidiurética. El enfoque del tratamiento es un enfoque integral en donde cada uno de los componentes que ustedes ven ahí son fundamentales para que logremos un equilibrio y una resolución de la enfermedad. El primer paso es hacer una adecuada restricción hídrica. El objetivo es que todos estos pacientes suelen tener sed y se busca que no empeore la hiponatremia y la idea es cambiar la relación agua-sodio para aumentar la cantidad de sodio sérico. Se calcula la fórmula de Holle y de Ziegler y se busca aportar entre un 50 y un 75% del volumen de líquidos calculado por esta fórmula de Holle y Ziegler. Como mencionábamos, la restricción hídrica es importante y a veces no sabemos cuánto vamos a restringir, un 50 o un 75%. Para eso existe la sugerencia de que tomemos electrolitos en orina y si la relación entre el sodio en la orina más el potasio en la orina dividido sobre el sodio del plasma es mayor a 1, se recomienda restringir al 50%. Si esta relación es menor a 1, pues, o en menos 1, se recomienda restringir o administrar entre un 50 y un 75. Y si está muy por debajo de 1, pues se recomienda restringir al 75%. El segundo paso fundamental dentro del tratamiento es aumentar el aporte de sodio. ¿Qué buscamos? Evitar complicaciones relacionadas a la hiponatremia, un sodio muy bajo, llevar el sodio a un rango de seguridad para que evitemos convulsiones facilitadas por cualquier estímulo
de liberación de neurotransmisores excitatorios. Llevar ese sodio a ese rango depende del tiempo y la severidad del descenso del sodio que tengamos y buscamos aumentar de 0,5 a 1 equivalentes por hora inicialmente el sodio con una máxima corrección por día de 12.000 equivalentes. Para eso habitualmente se hace el cálculo con la fórmula descrita hace muchos años de Adrogué y colaboradores de los cambios en el sodio sérico esperados para la solución infundida son iguales a la concentración de sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Eso corresponde pues aproximadamente al agua corporal a 0,6 por el peso. Normalmente esto me ayuda a calcular el aporte o la necesidad del sodio para aumentarlo en rango de seguridad. Y se puede utilizar una alternativa y es administrar solución salina al 3% entre 0,5 a 2 centímetros por kilo. Realmente más que 1, 0,5 y nos permite de alguna manera aportar esa cantidad de sodio que el paciente necesita para llevar a un sodio de normalidad sumado a la restricción hídrica que ya hemos venido hablando. Con respecto a si se adiciona o no un diurético de asa como la furosemida, han existido escuelas a favor y escuelas en contra. ¿Cuál sería el objetivo teórico? Fundamentalmente promover la excreción de agua libre para inducir diuresis hipertónica y una disminución del gradiente de concentración medular. Teóricamente, si utilizamos furosemida, podríamos prevenir el aumento del volumen de líquido extracelular y aumentar la velocidad de ascenso del sodio sérico. Son ventajas teóricas, no hay estudios randomizados que nos permitan establecer si el desenlace es mejor o peor utilizando furosemida. Dentro de otros tratamientos descritos, se ha hablado de utilizar antagonistas del receptor de la hormona antidiurética como el conivaptan, el cual actúa sobre los receptores B1 y B2, es de uso endovenoso y habitualmente se ha descrito como una alternativa para el control a largo y a mediano plazo. Hay también descritos otros antagonistas de uso oral, más para fenómenos crónicos. Los antagonistas buscarían bloquear el efecto de la antidiurética a nivel renal y producir pérdida de agua. Los antagonistas, hay antagonistas que son selectivos y otros no lo son. En principio están aprobados para adultos, pero todavía no para niños. Como mencionábamos, dentro de las complicaciones del síndrome de inapropiada antidiuresis está una corrección inadecuada del sodio sérico que lleva a un síndrome de desmielinización pontina y extrapontina. En este síndrome, cuando tenemos este fenómeno de hiponatremia, que es corregido de manera inadecuada, se van a activar una serie de mecanismos compensatorios relacionados con la pérdida de agua por las acuaporinas y que van a estimular la liberación de algunos neurotransmisores excitatorios como el glutamato que da susceptibilidad a convulsiones e hiponatremia. Con esta corrección rápida de una hiponatremia podemos tener alteración de la barrera hematoencefálica con exposición de las soportes de las células gliales a liberación de gran cantidad de citoquinas con lesiones por estrés y con precipitación de la muerte celular regulada del patrón apoptótico con desmielinización osmótica. En este síndrome que antes llamábamos síndrome de mielonilisis póntica, existe compromiso, como lo ven ustedes en esta diapositiva, del puente o de estructuras extrapontinas que facilitan o que son consecuencia de esa corrección inadecuada del sodio sérico. Ahí está mostrando un paciente adulto con factores de riesgo como alcoholismo o cirrosis para presentar complicaciones a esta corrección inadecuada de la hiponatremia. El tratamiento de este síndrome de desmielinización osmótica pontina y extrapontina está basado fundamentalmente en la prevención, particularmente en los subgrupos de riesgo, verbigracia a pacientes con enfermedad hepática, desnutrición, hipocalemia, muy frecuentes en pediatría, y si se ha logrado instaurar y a tiempo se sospecha y se detecta, hay descripciones anecdóticas de esteroides, plasmaféresis o desmopresina para recuperar
el sodio que se ha corregido de manera inadecuada y por lo tanto evitar complicaciones serias a mediano y a largo plazo. En este último sentido, hay reportes como de este estudio retrospectivo de 20 pacientes que cuando se superaba la tasa de corrección del sodio de manera inadecuada, se aplicaba desmopresina después de 24 horas y la dosis que se administró fue de 5 a 10 microgramos por día. Lo que demostró aquí la desmopresina es que fue efectiva en prevenir las consecuencias de una sobrecorrección de hiponatremia y podría ser una alternativa cuando se han corregido de manera inadecuada y rápida esa alteración del sodio sérico. Muy bien, hasta acá hemos hablado del síndrome de intrapropiedad antidiuresis. Ahora hablemos un poquito del antes conocido como síndrome cerebral perdedor de sal y que hoy en día se debe denominar síndrome renal perdedor de sal y ya vamos a explicar un poco por qué este nombre y por qué debería recibir esta denominación. El síndrome cerebral y que hoy se llama renal perdedor de sal fue descrito por Peters y colaboradores en 1950 en 3 pacientes que cursaron con hiponatremia por natriuresis de mecanismo cerebral. Así lo describió en su momento. Y lo definíamos como un desorden de sodio y agua que ocurre como resultado de una enfermedad cerebral con función renal, suprarrenal y tiroidea normales. Realmente la hiponatremia frecuente la observamos en pacientes en neurocirugía, en cuidados posoperatorios neuroquirúrgicos, pero lo que sí existe es que independientemente del grado de compromiso cerebral, puede existir alguna alteración renal que lleve a que el paciente termine perdiendo mucho sodio. Por eso esa definición original de Peters con función suprarrenal, renal y tiroidea normales ha sido replanteada y hoy en día se considera que la forma de llamarlo de manera más fisiológica y adecuada es como síndrome renal perdedor de sal. Los componentes fundamentales del síndrome renal perdedor de sal son una hiponatremia con natriuresis importante con pérdida de sodio en la orina. El paciente aquí se encuentra habitualmente hipovolémico con aumento de la péptido natriurético molecular y baja actividad simpática renal y no suele existir activación de la renina, pero sí respuesta de la hormona antidiurética normal frente a fenómenos de hipovolemia. Entonces lo que ocurre es que existe una baja ingesta de sal y de sed, baja sensación de sed, que lleva a una disminución de la forma del control simpático a nivel renal, con aumento de la liberación de péptidos natriuréticos para intentar compensarlo, con aumento de la rata de filtración glomerular, disminución de la reabsorción de sodio y de agua, con disminución de la actividad de la renina, angiotensina y aldosterona. Todo esto lleva a pérdida de sodio a nivel renal, con alteraciones asociadas también del potasio. La patología del problema que está afectando de una u otra manera el sistema nervioso central, porque fue un postoperatorio de un tumor cerebral o porque el paciente tiene un tumor o cualquier patología central, lleva a que disminuya la actividad simpática en el sistema nervioso central y eso a nivel renal se traduce con una disminución de la reabsorción de uratos a nivel proximal, apareciendo hipouricemia. Existe disminución de la reabsorción de sodio también a nivel proximal y aumento de la entrega distal, que asociado al descenso de la renina y de la aldosterona lleva a que tengamos natriuresis sin pérdida de potasio. Y esto lleva a mecanismos compensatorios con aumento de la hormona antidiurética, aumento de la concentración de orina con hiponatremia. Todos estos mecanismos pues, van a llevar a que se retroalimente, hagamos un feedback y se aumente la liberación del péptido natriurético de otros péptidos atriales que llevan a que se perpetúe el problema. El diagnóstico del síndrome cerebro-renal perdedor de sal o renal perdedor de sal, como hoy en día ya lo llamamos, es clínico inicialmente cuando usted el paciente lo observe hipovolémico, con taquicardia, con indicadores de bajo volumen, en un escenario de un paciente que está hiponatrémico con función suprarrenal normal, con pérdida importante de sodio en la orina y un ácido úrico que suele estar normal o bajo a nivel sérico. Normalmente es derivado de una patología neuroquirúrgica con alteraciones, como decíamos, del péptido natriurético y de la respuesta simpática.
Con estos criterios diagnósticos enfocamos un tratamiento integral que tiene en cuenta un reemplazo adecuado de agua, una suplencia óptima de sodio y la fluorocortisona que ha estado cuestionada, y vamos a hablar un poquito del tema. En primer lugar, debemos optimizar los esquemas de hidratación, ya sean con esquemas lentos, con esquemas de corrección rápida o con esquema oral, pero el primer paso fundamental es optimizar el estado de hidratación del paciente para que progresivamente el sodio empiece a ascender. El segundo objetivo es aumentar el aporte de sodio. Lo que buscamos es evitar complicaciones relacionadas con un sodio bajo, llevarlo a un rango de seguridad, va a depender obviamente del tiempo y el descenso de sodio, y no podríamos aumentar más de 12 miliequivalentes al día. Y acá podemos usar la fórmula de Droguet que comentábamos previamente o aportes de hipertónica de 1 a 2 centímetros por kilo por hora. La fluorocortisona también ha sido descrita con el objetivo fundamental que hemos mencionado hasta ahora. Lo que buscamos es evitar que se pierda más sodio a nivel de la orina e intentar recuperar el contenido de sodio sérico. Se ha utilizado la fluorocortisona a dosis de 0.1 miligramo cada 12 de 24 horas por 3 o 5 días hasta que el sodio se encuentre en casos normales. Y realmente sus descripciones son para casos refractarios con un soporte de evidencia bastante débil. El síndrome de inapropiada antidiuresis y el síndrome renal cerebral perdedor de sal, los dos tienen un factor en común, y es que cursan con hiponatremia. Esto hace que se vuelva un reto terrible para el clínico diferenciar los dos en términos de intervención, en términos de un correcto diagnóstico y obviamente hacer una corrección adecuada del sodio sérico que está disminuido. Entonces, para el clínico diferenciar entre un síndrome renal perdedor de sal y un síndrome inapropiada antidiuresis puede ser complicado. En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta muchos aspectos que nos permiten establecer si es una u otra patología. En el caso del síndrome renal perdedor de sal, nos serviría mucho encontrar una osmolaridad en la orina elevada con una excreción de sodio que también puede estar elevada. Sin embargo, lo que normalmente encontramos es que el volumen de líquido extracelular está disminuido y está el paciente hipovolémico. En cambio, el síndrome de inapropiada antidiuresis puede estar normal. Este factor es fundamental para diferenciar uno de otro. En el síndrome renal perdedor de sal, el paciente puede estar hipovolémico, y en el síndrome de inapropiada antidiuresis, el paciente puede estar euvolémico. Si a eso le complementamos una fracción excretada de ácido úrico por debajo del 10%, es posible que estemos enfrentados más a un síndrome cerebral perdedor de sal, y eso en un momento dado es muy útil porque esa fracción excretada de ácido úrico por debajo del 10% se correlaciona fuertemente con la presencia de hipovolemia. En cambio, en el síndrome de inapropiada antidiuresis suele existir ya un volumen de líquido extracelular normal. El paciente puede tener osmolaridad en la orina elevada, lo mismo que la concentración de sodio, pero la fracción excretada de ácido úrico suele ser muy por encima del 10%. A manera de conclusión, podemos encontrar que para un clínico el reto frente a un paciente con hiponatremia suele ser muy grande. Tenemos diferentes posibilidades, diferentes causas, pero definitivamente debemos siempre tener en mente el síndrome de inapropiada antidiuresis y el síndrome renal perdedor de sal como dos posibles etiologías, máxime si el paciente se encuentra en condición crítica. Sospeche y estudie adecuadamente a un paciente con hiponatremia y realice un enfoque y un seguimiento cuidadoso que le permita a usted establecer la etiología, que le permita establecer la causa y ofrecer una terapéutica integral y adecuada.